Gracias, Jorge, por la presentación y también agradezco a Red Incuba por la invitación. El tema que traigo el día de hoy, la verdad es que es de suma importancia. En estos casi 9 años que tengo de experiencia en el ecosistema emprendedor, pues me ha tocado platicar con muchos emprendedores y con muchos empresarios. Y he detectado que dentro de las muchas causas que pueden existir para que una empresa no se consolide en el mercado o que definitivamente cierre el negocio, una de esas causas es una mala planeación y sobre todo una mala ejecución de dicha planeación. Eso que el tema que les traigo el día de hoy es plan de puesta en marcha para que conozcamos en esencia qué es y cómo es que le va a beneficiar a nuestro emprendimiento. Vamos a comenzar, pues. Bien, aquí es importante que ustedes sepan que hay mucho que hacer, muchas actividades que realizar entre la concepción de una idea hasta la operación de la misma. Según cifras del Banco Mundial, nos dice que se requieren aproximadamente 22 días para llevar a la realidad una idea de negocio. Y estos días se refiere únicamente a temas burocráticos, ya sea permisos, trámites, licencias, acreditaciones, etcétera. Todo lo necesario que requiere una empresa para poder operar en la formalidad. Pero si nos vamos a la realidad de América Latina, pues ya no son 22 días. Vemos que le puede llevar el emprendedor casi un mes para poder concretar esta parte burocrática. Y si nos vamos a la realidad de México, pues desafortunadamente ya no son 30 días, sino que se puede incrementar incluso hasta el doble. Afortunadamente ya muchos ayuntamientos se han dado cuenta de esta debilidad y que es una de las razones principales por las cuales un emprendedor desiste de su idea y están generando plataformas y aplicaciones más amigables para que el tiempo de espera y el tiempo de obtención de un trámite pues sea menor. Específicamente estoy hablando del Ayuntamiento de Zapopan y de Guadalajara, quienes están generando justamente estas herramientas digitales para facilitar el proceso. La siguiente. Bien, ¿qué es un plan de puesta en marcha? Varios autores lo definen como el ingrediente estrella de todo plan de negocios. Ahora sí que es la cerecita en el pastel, ¿no? ¿Y por qué es el ingrediente estrella? Para hacerlo un poco más entendible, vamos a dividir la carrera del emprendimiento en 3 etapas. La primera etapa es básicamente el proceso de conformación del plan de negocio. ¿Qué es lo que hacemos en esta etapa? Básicamente el emprendedor se da a la tarea de definir y de especificar cuál es el producto o el servicio que quiere vender, qué características va a tener, define cuál es su segmento de mercado, cómo lo va a producir, cuál va a ser la manera de comercializarlo y se da a la tarea también de definir la parte financiera, ¿no? Básicamente esta primera etapa es de echar lápiz. ¿Sí? Ponernos a escribir, a llevar todas las ideas de emprendimiento que tenemos en nuestra cabeza, organizarlas en un y se realiza el plan de comercialización, de organización, de producción, financiero, etcétera. Básicamente, insisto, es echarle números. Una vez que ya tenemos concluida esta etapa número 1 del plan de negocios, continúa ahora sí el plan de El plan de puesta en marcha, en esencia, es definir cuáles son los pasos siguientes que me van a ayudar a mi emprendedor a llevar a la realidad eso que yo plasmé en un papel, ¿sí? Voy a definir cuáles son esas actividades siguientes, cuál es el orden en el que las tengo que realizar y sobre todo quiénes son las personas responsables de su ejecución. Insisto y recalco, es definir qué sigue una vez que yo concluí ese plan de negocios. Y la tercera etapa es precisamente ya darle vida al proyecto. La operación diaria, el estar vendiendo, el atender proveedores, el día a día de una empresa.
Si no definimos un plan de puesta en marcha, pues difícilmente vamos a llevar a la realidad esa idea de negocios que yo establecí en mi planeación. Bien, la siguiente. Hay diferentes tipos de planes de puesta en marcha y esto va muy de la mano dependiendo a la situación en la que te encuentres en el emprendimiento. Para proyectos nuevos, proyectos que van iniciando, básicamente es definir esa lista de actividades que me van a ayudar a materializar mi idea de negocio. Y el plan de puesta en marcha para negocios que ya están operando, básicamente es todo aquello que van a implementar en el siguiente periodo y que toman como base, evidentemente, el antecedente del año anterior. Aquí nos vamos a enfocar más a la primera modalidad, a la de proyectos nuevos, que es cuando un emprendedor quiere lanzar su proyecto de emprendimiento. La siguiente. Bien, vamos a revisar a continuación cuáles son algunas de esas actividades o cuáles son algunos de esos pasos que componen ese plan de puesta en marcha. Aquí específicamente nos vamos a enfocar en tres, que son los más comunes a toda idea de negocio. Vamos a hablar de los trámites legales, de la forma jurídica y de la contratación de recursos humanos. Vamos a explicar entonces muy brevemente cada una de estas actividades. La siguiente. Bien, vamos a comenzar con los trámites legales. Cuando hablamos de trámites legales, aquí es importante mencionar que según el giro que tú quieres emprender, es evidentemente los trámites y permisos que tienes que gestionar. Pero si tuviéramos que hablar de cuáles son los comunes, sea cual sea el giro que quieres emprender, pues básicamente podemos identificar a tres. El primero de ellos es un alta en Hacienda. Esto es en el orden federal y es la manera en la cual pues tú vas a poder registrar tus operaciones comerciales ante la Secretaría de Hacienda. Este trámite no tiene costo. Ya la Secretaría de Hacienda está generando algunos esquemas para que ya no se tenga que hacer presencial, sino que se pueda brincar a la modalidad virtual. Otro permiso también muy importante en el orden municipal es tramitar un permiso de uso de suelo. Y aquí, como lo mencioné en un inicio, también ya muchos ayuntamientos están sensibilizando de la parte digital para poder acelerar estos procesos. Y hay un trámite que generalmente porque tanto emprendedores como empresarios todavía no le ven el valor que representa un registro de marca, ¿sí? El registro de marca es ahora sí que apropiarte de ese diseño que tú creaste. Incluso hay algunas empresas ya de orden internacional que lo que más vale en ellas es ese activo intangible. O sea, si sumáramos todas sus plantas, su maquinaria, incluso sus ventas, todo ese valor no se compara con lo que representa el valor de su marca. Imagínense ahí la importancia de registrar mi logotipo, mi eslogan y todo aquello que sea registrable en mi empresa. Bien, hay otros permisos que también son importantes, por ejemplo, la obtención de la firma electrónica que va de la mano con el tema del SAT, la obtención de una cuenta bancaria, si voy a vender algo de uso estético, pues algún permiso de la COFEPRIS, entre otros. ¿Te puedes regresar a la anterior, Jorge? Bien, al momento de que estamos realizando nuestros trámites, hay que considerar puntos muy importantes que pueden acelerar o que pueden frenar nuestro inicio de operaciones. Aquí yo les aconsejo que antes de que vayan a hacer el trámite, se documenten con toda esta información para que el proceso sea aún más ágil. Aquí tienen que revisar primero en qué institución se realiza dicho trámite y hay que validar si forzosamente tiene que ser presencial o si hay una opción de que lo haga virtual. Ahorita con la situación de confinamiento que estamos viviendo, pues ya muchas secretarías están brincando a la modalidad virtual o una fusión de ambas. Hay que revisar también cuánto tiempo me va a tardar ese trámite, porque insisto, si yo no considero cuánto va a tardar ese tiempo de espera,
pues va a retrasar mi inicio de operaciones oficial. Hay que revisar también cuáles son los requisitos y los documentos que me van a pedir para no redoblar esfuerzos, o sea, no hacer el trámite 2 o 3 veces hasta que quede. Y finalmente hay que validar cuáles son los costos por obtener dicho trámite o dicho permiso. Hay algunos que son gratuitos y hay otros que sí pudieran llegar a tener un costo significativo. Es importante que no olviden que todos estos trámites y permisos van a condicionar la fecha de inicio de operaciones y puede afectar también el costo de sus inversiones. Todo eso que implica en dinero obtener un trámite, hay que colocarlo también en su plan financiero. Ahora sí, la siguiente. Otra actividad de su plan de puesta en marcha sería también la forma jurídica. Ya hablamos que debemos tener un alta en Hacienda y va muy de la mano con elegir cuál es la forma jurídica con la cual yo quiero estar trabajando mi negocio. Aquí hay dos opciones, o somos persona física o somos persona moral. La elección que ustedes hagan va a afectar directamente el costo de su constitución. Si lo hacen como persona física, pues generalmente no tiene costo esa alta, pero si nos vamos por la opción moral, pues muy probablemente voy a tener que pagar un acta constitutiva y eso sí tiene un costo y nuevamente va a afectar mi proyecto de inversión. Ya hay algunas modalidades que aunque son persona moral, pues no tienen un costo, como la SAS, la Sociedad de Acciones Simplificadas. Esa elección de forma jurídica que yo haga también va a afectar directamente la forma en la que voy a estar pagando mis impuestos y sobre todo va a condicionar y me va a abrir una oferta de opciones en cuanto a subsidios que yo puedo obtener. Ahorita el gobierno del estado pues tiene varios apoyos activos para ayudar a las empresas a que se adapten financieramente a esta nueva normalidad y depende mucho de ahora sí que la forma jurídica que tengas, ¿no? Sí implica obligaciones, pero también nos da la opción de recibir muchos beneficios. La siguiente. Bien, otra actividad importante que quizá no es como regla de todos los proyectos que van iniciando, pero depende del giro, pues es la posible contratación de personal. Aquí en este punto es importante validar cuál es mi propuesta de valor, cuál es la actividad que quiero emprender, cuáles son mis objetivos empresariales y eso en mucho va a condicionar si requiero o no personal para arrancar. Según el momento operativo en el que se encuentre mi empresa, eso es lo que me va a definir la necesidad de contratación de personal o no. Si nos vamos a una empresa que va iniciando, que va arrancando operaciones, pues muy probablemente el emprendedor o el equipo de emprendedores que quiera arrancar la empresa, pues solos puedan cubrir todas las actividades. Pero conforme se va avanzando en las operaciones, es decir, cuando comienzo a cumplir mis presupuestos de producción y mis presupuestos de ventas, pues muy probablemente el que venda más me va a obligar a producir más y eso significa contratar más personal. Y finalmente, cuando la empresa ya está en pleno rendimiento, cuando ya comienzas a ver utilidades, cuando ya no nada más sale para los gastos fijos y variables, sino que comienzas a ver un excedente, pues significa que tienes más ventas y que probablemente necesites más manos que te apoyen en ese proceso. Aquí es importante que se graben lo siguiente. La contratación de personal debe ser gradual, ni personas de más ni personas de menos en la operación de mi empresa, ya que cuando yo decido contratar personas, pues eso me lleva a nuevas obligaciones como patrón y nuevos trámites que tengo que realizar, ¿no? Entre ellos, forzoso, tengo que realizar contratos individuales con mis trabajadores y también contratos colectivos y sobre todo darles seguridad, ¿no? Darlos de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, generar reglamentos de trabajo y todas aquellas prestaciones que implique la contratación de personal en nuestra empresa. La siguiente. Bien, otras actividades también muy importantes y que pueden condicionar en gran medida nuestro arranque de operaciones es adquirir la maquinaria necesaria, o sea, comprar la maquinaria, la herramienta, el equipo, los utensilios, todo lo que yo voy a necesitar para poder iniciar operaciones formalmente en la empresa.
Incluso también hay algunos proyectos que necesitan las adecuaciones a las instalaciones. Suponiendo que el local que vas a rentar, pues le hace falta piso o le hace falta algún cancel de protección, instalar cámaras, pintar, etcétera. Todo eso también va a condicionar mucho tu inicio de operaciones. Y si consideras contratar personal, pues obviamente antes de iniciar las operaciones debes capacitar previamente a tu personal, ¿no? Incluso hay negocios que para poder arrancar necesitan sacar su tienda en línea, tener la estrategia de redes sociales ya operando, entre otros. Insisto, las actividades de tu plan de puesta en marcha van en función del giro y del plan de negocios que estás trabajando. Bien, vamos a ver a continuación, digo, ya vimos un poquito de la esencia de lo que es un plan de negocios y cuáles son las actividades que suelen formar parte de él. Vamos a ver ahora algunas herramientas que les van a ayudar a ustedes precisamente a ejecutar dicho plan de negocios. Vamos a ver aquí las básicas, se van a dar cuenta que muchas ya las conocen y que incluso las han utilizado. La primera de ellas es una agenda. Vamos a ir primero al punto de vista personal. Yo soy de las personas que no pueden vivir sin su agenda. O sea, la agenda es como una extensión de mi celular, ¿no? Y les puedo asegurar que esa agenda la reviso de 2 a 3 veces al día y me acompaña en todo momento, ¿no? Si nos ayuda a organizar nuestra vida diaria personal, pues imagínense si no va a ser útil llevarla al ámbito laboral. Una agenda laboral les va a permitir a ustedes realizar una planificación racional de su día a día, definir qué actividades tienen que entregar, qué día y en qué hora. Generalmente esta agenda laboral la realiza la máxima autoridad de la empresa, en donde fija cuáles son las actividades, los tiempos y quiénes son las personas responsables de realizarla. Esta agenda laboral que ustedes realicen es súper importante que sea una agenda conjunta. ¿Qué significa que sea una agenda conjunta? Que todo el personal involucrado en la realización de tales actividades conozca qué es lo que tiene que realizar y en qué momento lo tiene que entregar. Y ahí ustedes en pantalla pueden ver cuáles son algunos de los beneficios que les van a traer a su ejecución el que utilicen esta herramienta. Principalmente, y es el beneficio mayor que yo le veo, es que les va a reducir en mucho el estrés laboral. Les aseguro que con una agenda se van a ir a dormir tranquilos, sabiendo que cumplieron todas las actividades esenciales de ese día y que no les quedó nada pendiente. De repente eso es algo que le cuesta mucho trabajo a un emprendedor, el desprenderse un poco de lo que implica la ejecución del negocio, pero con la agenda les va a ayudar también a asignar tareas y que sea pues de una forma más eficiente la realización de las mismas. Bien, hay diferentes, siguiendo en el tema de la agenda, hay diferentes formas en las cuales ustedes pueden aplicar esta herramienta. Están desde las más básicas, que aquí les enseño, ¿no? Tener un cuadernito que sea tu agenda, tenerla en un lugar común en la empresa que sea de fácil acceso al personal involucrado, o incluso nosotros ahí en el Innovation Room tenemos un pintarrón y ahí mes con mes plasmamos cuáles son nuestras actividades importantes. Y ahí todo el personal lo tiene visible y sabe qué es lo que se tiene que entregar y en qué momento. Y ahora con esto de la pandemia, pues quizá nos está obligando a hacer trabajo remoto. Afortunadamente hay aplicaciones digitales que nos permiten seguir teniendo contacto y comunicación constante con nuestro personal. Nosotros ahí en el trabajo, en la cámara, pues utilizamos ya una plataforma muy específica para llevarla a cabo. Tiene un costo, pero ustedes, por ejemplo, pueden utilizar el calendario de Google, que igual se puede hacer, ahora sí que agenda compartida con diferentes personas y darte cuenta de lo que se tiene que hacer en el día a día. Bien, ahora sí vamos con la siguiente herramienta. Ese es el cronograma de actividades. Este cronograma de actividades es una herramienta gráfica que les va a permitir a ustedes documentar y controlar el tiempo que les va a llevar la realización de un conjunto de tareas. Específicamente estas tareas son las relacionadas con el plan de puesta en marcha.
es decir, el enlace entre el plan de negocios y el llevar a la realidad justamente ese plan, ¿sí? Hay una serie de pasos para poder realizar ese cronograma de actividades. El primer paso y más importante de ellos es que ustedes definan cuáles son esas actividades que tienen que realizar para materializar su idea de negocio. Conforme vayan armando su listita de actividades, es importante que vayan identificando cuáles están interrelacionadas o cuáles dependen de las otras, ¿sí? Una vez que ya tienen su lista de actividades del plan de puesta en marcha, a cada una de ellas hay que definirle una fecha de inicio y una fecha de término y ser lo más específicos y concretos que se pueda. Colocar día, mes y año de inicio y día, mes y año de término. Y es importante que a esos periodos de tiempo le dejen un tiempo de holgura, ¿sí? Que no sean tan exactos con el tiempo ni lo dejen tan castigado, porque sabemos que de repente las cosas no salen como nosotros lo tenemos previsto. Y ese tiempo de holgura pues, nos va a permitir tener cierto margen de acción. Hay que definir también quiénes son las personas responsables de que se realice cada una de esas actividades y saber con quién dirigirnos en caso de que exista algún problema. Y otro punto muy importante que de repente es olvidado por muchos emprendedores es armar un plan de contingencia. ¿Qué es tener un plan de contingencia? El plan A son mis actividades que voy a definir. Pero ¿qué pasa si ese plan A no sale como yo lo tenía pensado? Pues mi plan de contingencia me va a ayudar a tener un plan B, un plan C y hasta las letras que sea necesario, ¿sí? Aquí la intención es que todo se cumpla en tiempo y forma y tener previsto qué es lo que se puede atravesar en mi camino para que no se dé como yo lo tenía definido, ¿sí? Con estos 4 pasos, la idea es que ustedes hagan una tablita, como se ven en la siguiente diapositiva, y que sea un formato lo más sencillo y claro, que les permita visualizar cuánto tiempo se van a tardar para poder arrancar ese proyecto de emprendimiento, ¿sí? Aquí hay que contar el tiempo que me lleva desde iniciar la actividad 1 hasta terminar la última actividad, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿2 meses, 3 meses, 4 meses? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar yo para poder ahora sí tener todo listo e iniciar operaciones al pie de la letra como lo tenía establecido? La siguiente. Otras herramientas también muy importantes que van de la mano con su equipo de trabajo es tener siempre una comunicación efectiva. Aquí es muy importante que ustedes comuniquen ese plan de negocios a todos los involucrados, ¿sí? Que sus colaboradores o su equipo de trabajo conozca cuál es la visión de la empresa, cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias que se van a usar para alcanzar esas metas que se tienen a corto, mediano y largo plazo. El objetivo de esto es que todos trabajemos para el mismo rumbo y eso solo se va a lograr si se lo comunicamos de manera adecuada a nuestro equipo. Aquí hay que ser muy conscientes y tener mucho sexto sentido de identificar qué sí les debo comunicar y qué información la voy a guardar nada más para mí y que no es necesario que conozcan para su actividad diaria. Bien, otra herramienta son las juntas y aquí hay que ser muy sinceros. Hay una línea muy delgada entre una reunión productiva y una reunión para perder el tiempo. Yo he estado en ambas y la que más me genera frustración definitivamente es la segunda opción, ¿no? Unos tips para que tengan ustedes juntas realmente productivas es primero que definan una persona responsable. Esa persona responsable de la junta va a ser el encargado de realizar la orden del día, obviamente con el personal directivo que esté involucrado en ese proceso. Cuando ya estén en la reunión, es importante que esta persona encargada redacte minutas, es decir, que ponga en papel cuáles son los acuerdos o las conclusiones a las que se llegó con esa reunión y que esta misma persona dé seguimiento. La minuta que se realice va a ser la base para la siguiente orden del día de la próxima reunión. Y aquí, consejo básico y regla de oro, procurar que su reunión no dure más de 1 hora.
Si se pasan de los 60 minutos es que ya se fueron a otros temas, es que no acataron al 100% la orden del día o que ya se convirtió más un tema social que de trabajo. Otra herramienta muy importante también es el definir responsables. Y esta es otra regla que vale muchísimo. Persona correcta en el puesto correcto minimiza desviaciones del plan de negocios, ¿sí? Si la persona sabe lo que tiene que hacer y entiende a la perfección cómo realizarlo, pues muy probablemente va a hacer bien su trabajo. Y el que haga bien su trabajo, pues va a colaborar en mucho para que mi plan de negocios se lleve al 100% a como yo lo había establecido en el papel. ¿Cómo voy a definir actividades o cómo voy a delegar responsabilidades? Básicamente es realizando un estudio de cuáles son las habilidades, conocimientos y competencias que tiene mi personal para tratar de darle la actividad que más se ajuste a sus aptitudes y a sus aptitudes, ¿sí? Y la última herramienta también muy, muy útil, imagínense, si es importante planear, es importante ejecutar, pues también es importante darle seguimiento a eso que yo estoy implementando. Aquí la última herramienta es que se sienten con su consejo directivo y que definan una línea del tiempo para revisiones de su plan de negocios. Nosotros les aconsejamos que sean revisiones trimestrales y una a final de año. Esa revisión de fin de año pues les va a servir como base para la planeación del próximo periodo. Y el objetivo de estas juntas de revisión básicamente es hacer una comparación de la expectativa versus la realidad. Es decir, qué plasmé en mi plan de negocios y qué está aconteciendo en la vida real. Si detecto que hay una discrepancia, es decir, que no estoy alcanzando mis objetivos o que no estoy cumpliendo mis presupuestos, pues entonces el equipo tiene que corregir. ¿Y cómo va a corregir? Pues mediante un análisis de esa información para poder tomar la decisión correcta que ayude a reencauzar otra vez el camino, ¿no? Y que efectivamente eso que yo establecí en papel se esté llevando a la realidad. Bien, ya ahora sí para finalizar mi presentación y dar paso a escuchar sus preguntas, si es que hubiera alguna, lo que les quiero dejar en esencia con esta presentación es que no vean la planeación y la ejecución como actividades aisladas. Ese es el primer paso para que tu emprendimiento no vaya por buen camino, ¿sí? O que tu empresa en algún momento se estanque. Planeación y ejecución siempre van de la mano, forman parte del mismo proceso, ¿sí? El plan de negocios es como una brújula en la cual yo estoy definiendo cuáles son los caminos que siga mi proyecto de emprendimiento. La ejecución es la que nos va a ayudar a llevar a la realidad eso que yo establecí en mi documento, ¿sí? Y desafortunadamente la planeación es un tema que muchos emprendedores dejan a la suerte. O sea, a ver, yo he visto muchos emprendedores que su negocio le funcionó sin planear. Sí, yo también he escuchado casos así, pero les puedo asegurar que es uno entre mil. Y en la mayoría de los casos fue suerte o fue cosa del destino que el negocio sí le funcionó sin tener la planeación. Para no arriesgarnos y no dejárselo al tema de la suerte, pues mejor vamos a dedicarle el tiempo necesario a la planeación y a una ejecución correcta. Yo con esto termino mi presentación, Jorge. No sé si hubiera alguna duda de los asistentes, algún comentario. Gracias, Cassandra. Bueno, primero que nada, darte las gracias. Sin duda ha sido un tema muy interesante, ya que no es un tema que comúnmente escuchamos, un tema de ejecución en cuestiones de negocio. Y bueno, pasamos a algunos comentarios que nos están haciendo. De parte de Marcela, dice: Cassandra, en tu experiencia, ¿cuál es el peor error empresarial que se puede cometer? Hola, Marce, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es el peor error empresarial? Yo creo que dejarlo todo a la suerte. El no confiar en tu experiencia y el no confiar en las bondades de una correcta y adecuada planeación
eso puede derivar en muchos errores empresariales, ¿no? Y esos errores empresariales nos pueden llevar a temas más catastróficos como cerrar la empresa. Creo que mucho de lo que están viviendo nuestras empresas hoy en día en el estado de Jalisco con esta pandemia y su consecuente crisis económica es que nunca en su planeación tuvieron previsto que se fuera a atravesar una pandemia. Y suena a chiste, pero te aseguro que en los próximos planes empresariales vamos a ver dentro del análisis FODA pandemias, ¿no? O enfermedades o crisis mundiales. Y ahí sí ya muchas empresas van a tomar conciencia, van a planear y van a ejecutar de acuerdo a esa planeación. Ok, tengo una pregunta de Perla, Cassandra. Uh-huh. Dice, tengo una empresa pequeña de conservas. Trabajo con 7 personas, de las cuales con las que tengo más contacto son con 3. Comentas que tenemos que comunicar todas nuestras actividades a todos los empleados, pero a veces he sentido que pierdo control en términos de, bueno, de control y por lo que le estoy entendiendo la pregunta de autoridad. ¿Qué le podríamos comentar a Perla, Cassandra? Hola, Perla. Primero espero que te encuentres muy bien. Mira, no es comunicarle toda la información a tus empleados. Yo ahí les comentaba en la presentación, es mucho de sentido común de parte del empresario y es mucho de la experiencia que te va dando los años, el identificar qué información sí le debo comunicar a mis colaboradores, porque si no la conocen, una de dos, o no van a hacer el trabajo de forma adecuada o cada quien va a estar caminando en sentidos contrarios a lo que marca el plan de negocios. No se comunica todo, simplemente la información que se necesita para que la persona haga bien su trabajo y que nos ayude a lograr juntos la visión empresarial, ¿sí? Creo que específicamente el tema financiero, ese no es del todo necesario que se comunique, al menos no en su totalidad, pero no lo veas como pérdida de autoridad. Simplemente es que la persona esté informada para que te ayude a ti a lograr tus objetivos empresariales. Ok, aquí tenemos una pregunta de Marta. Dice, yo acostumbro a hacer reasignaciones de presupuesto en la empresa, pero en función de lo que nos has comentado, no sabía que existiera tal cual un plan de contingencias. ¿Lo que estoy haciendo es parte de un plan de contingencias? Se cortó un poquito, Jorge, al inicio era Te repito, reasignaciones. nos Uh-huh. menciona Marta que ella a veces hace reasignaciones de presupuesto en función de lo que le va ocurriendo. Dice que ella no le había como caído el 20 de hacer un plan de contingencias, pero pregunta que si la reasignación de presupuestos cae dentro de un plan de Uh-huh. contingencias. Mira, el plan de contingencia es adaptarte al cambio. O sea, el cambio que generalmente se te presenta en ese momento, tú saber cómo hacerle frente y que más que te afecte, tomarlo como una oportunidad. Eso que tú estás haciendo quizá inconscientemente, pues sí es tener un plan de contingencia. Aunque lo ideal es ahora sí que tener visualizados todos los posibles panoramas, obstáculos o complicaciones que se pueden presentar ante una situación. O sea, tenerlo previsto yo con anterioridad para que en ese momento no me tome por sorpresa. ¿Sí? Ya traes la base, ya lo estás haciendo, ahora te sugiero que lo hagas de una forma pues más detallada y más consciente. Ok, tenemos una pregunta de Ana Cassandra. Dice, ¿qué te funcionó a ti en general en tu emprendimiento? Me imagino que se está refiriendo a las herramientas que aportaste el día de hoy. Mira, Primero preguntarte, ¿tienes ya un emprendimiento? sí, justamente tengo un negocio Ok. de atención a eventos, es un negocio que le tengo mucho cariño. Tengo relativamente poco con él, son aproximadamente 2 años. Y a mí la herramienta que más me ha funcionado y que por eso tengo aquí esto todos los días de mi día, es la agenda. ¿Sí? Nosotros al atender eventos, pues evidentemente si se comunica a un cliente con nosotros, pues yo tengo que revisar de inmediato si tengo disponible la fecha y el horario que me está solicitando. A mí concretamente la agenda es lo que más me ha servido y sobre todo la comunicación con el equipo. De repente
se nos puede llegar a saturar el fin de semana con trabajo y ahí yo tengo que, ahora sí que definir la logística y la logística se define teniendo ese acercamiento, este contacto y esa comunicación con mis colaboradores. Entonces, comprobado por su servidora que esas herramientas no nada más sirven de teoría, sino que en la práctica nos facilitan mucho el trabajo diario. Perfecto. Cassandra, ya nos queda poco tiempo, pero fíjate que hay un comentario que me llamó la atención de Javier. Dice, Cassandra, me parecen muy importantes los temas que tocas el día de hoy, pero en mi experiencia, al haber estudiado, me dieron planes de todo tipo, administrativos, financieros, de mercadotecnia, pero nunca me dieron una clase de cómo llevar a cabo o llevar a la realidad un proyecto. ¿Por qué crees que se deba a eso? Ay, Javier, tomas un tema un poco sensible. Creo que ese es un punto a mejorar en muchos de los sistemas educativos en el mundo. Desafortunadamente, todavía algunas escuelas te enseñan de forma teórica, pero poco te ayudan a llevar ese conocimiento a la práctica o a la vida diaria. Yo ahorita que estoy justo por terminar mi maestría en educación, pues hemos detectado esas fallas y te aseguro que nos estamos esforzando mucho porque esos antiguos esquemas de educación cambien. Incluso ya el perfil del docente está cambiando, porque anteriormente buscabas alguien con maestría, con doctorado, que tuviera mucho conocimiento teórico, pero desafortunadamente la práctica no la dominaba. Ya en carreras de negocios piden que el profesor, además de tener ese vasto conocimiento, pues que tenga un negocio operando o que haya sido consultor o que tenga contacto con empresas y que ahora sí lo que se enseña en clase, pues desde esa aula te enseñen cómo implementarlo, te enseñen cómo llevarlo a la práctica, porque no tiene ni siquiera un punto de comparación lo que aprendemos en nuestra burbuja en el salón y lo que tenemos que practicar al momento que ya estamos en la vida diaria y echando golpes y tratando de aprender sobre la marcha. O sea, mucho se está haciendo ya. Ok, tenemos una pregunta de Carla. Cassandra, me parece una pregunta un poquito avanzada. Me dice, ¿cómo detectas a una persona que sea buena para llevar a cabo los planes? ¿Cómo detecto una persona que sea buena para llevar a cabo los planes? No sé si se refiere más como el Tu delegar perfil. responsabilidades de acuerdo a efectivamente tu perfil. Mira, primero te obliga a ti como dueño de empresa a no hacer un trabajo nada más de oficina, porque el tema de muchos dueños de empresa es que están detrás de su escritorio y poco contacto tienen con sus colaboradores. Yo aquí lo que sugiero básico es el conocimiento y el conocimiento de la persona te lo va a dar la comunicación. Acércate a tus colaboradores, platica con ellos, cómo se han sentido con sus actividades, si hay algo que creen que se pueda mejorar y eso en mucho te va a ayudar a detectar perfiles y competencias en tu equipo de trabajo y quizá con eso te des cuenta o corrobores que efectivamente la persona indicada está con la actividad indicada o en el peor de los casos, pues detectar algún tipo de fallo, ¿no? Que una persona no esté satisfecha con lo que esté haciendo y que sea porque no lo sabe hacer o porque de plano su actitud no ayuda. ¿Sí? Ahí la recomendación, acércate a tus colaboradores, platica con ellos y conócelos. Ok. Cassandra, fíjate que regresando a la pregunta anterior, me hace referencia al hecho de que, por ejemplo, las universidades no te dan, por ejemplo, clases de tramitología o cómo, digamos, desenvolverte cuando tienes que ir a la calle a obtener permisos, registros, una serie de cosas que se necesitan. Esto se ve más cuando llevas un proceso de acompañamiento como un proceso de incubación. Te hacen mucho más sensibles de eso. ¿Podrías compartirnos un poquito qué es un proceso de incubación en términos de cómo ayuda a llevar a la realidad un proyecto? Sí, Jorge, mira, un proceso de incubación tal cual como es en los recién nacidos,
Cuando un recién nacido llega al mundo, pues puede llegar muy frágil o le hace falta algún tipo de vitamina, etcétera. Por eso se le coloca en un ambiente controlado que es esa incubadora. Así tal cual es en el mundo del emprendimiento. A esta persona que quiere emprender, lo vamos a acompañar en todo el proceso inicial, lo vamos a acompañar en el proceso de definición de plan de negocios, en el proceso de puesta en marcha bajo un ambiente controlado. ¿Qué significa un ambiente controlado? Pues expertos en cada tema te van a ayudar, te van a guiar y casi te van a llevar de la mano para que hagas tú todo el proceso correspondiente. Y que cuando te veamos ahora sí listo, cuando veamos que ya estás fuerte, que ya tienes todas las vitaminas que necesitas y que ya puedes salir a afrontar tú solo el mundo, pues justo esa es la manera en la que egresas de una incubadora de negocios, ¿no? Cuando ya estás listo y cuando ya estás preparado para comenzar a realizar ventas, es cuando te soltamos del proceso de incubación. Y aquí lo importante es resaltar que de la incubación, pues hay otros procesos también de acompañamiento como la aceleración empresarial, ¿no? Entonces, no dejar de lado la importancia que tiene el que alguien experto y una institución experta te acompañe durante el proceso. Eso la verdad es que vale muchísimo y ayuda a minimizar el riesgo de fracaso en un emprendimiento. Perfecto. Cassandra, pues muchísimas gracias. De